es una crónica de una muerte anunciada. Todo marcha de acuerdo al plan. Es justamente lo que voté. Vemos repetir constantemente como siempre. Pero bueno, no tenemos que convencer, ¿no? Porque claramente está muy comprobado de que el plan no es que estuviéramos viviendo todos mejor o que tuviéramos más derechos, sino que efectivamente aceptemos vivir peor. Que tengamos menos calidad de vida, menos vacaciones, menos posibilidades de viajar o de pensar, porque es una consecuencia inevitable del modelo al que nos están llevando. Pero lo tenemos al querido ministro de Economía, Luis Caputo, con este tuit que sacó, no, donde se asombra él de que efectivamente los industriales no estén festejando su reforma laboral, festejando que se bajó por ahí el costo de la formalización de los empleos en blanco, y se sorprende. Lo vemos ahí al señor ministro diciéndolo luego de una jornada que nos querían vender como épica, como dijimos la semana pasada, pero es evidente, señor ministro, que usted ya lo sabe, pero igual acá nos gusta dejarlo claro, mostrar los datos, mostrar la evidencia, y ahí tenemos el gráfico de por qué efectivamente los industriales no están festejando. Porque ahí ven la línea roja que viene bajando con mayor pendiente. Es el cierre de la situación industrial en la era Milei. O sea, números peores que durante el gobierno de Alberto, peores que durante la pandemia del COVID, pero sin el COVID. O sea, estamos en situación de semejanza, pero sin efectivamente las graves situaciones. Y obviamente, aparte, con todo el viento de cola que les está trayendo la locura de Mr. Trump en Estados Unidos, ¿no? Y los dólares que están poniendo y su disputa comercial con China. Entonces, ¿cómo van a festejar los industriales? Algo que de por sí creo que no les cambia el amperímetro de la producción y que al mismo tiempo por ahí, muchos obviamente dentro del punto de vista ético-moral, también lo consideran como un poco excesivo, pero la realidad no solo nos marca eso, sino que nos marca que empresas como FATE, que llevan más de 85 años de producción permanente en la Argentina, hoy nos encontramos con que tienen que cerrar, entran en proceso de crisis y presentación de quiebra y acreedores, que obviamente después el ministro de Trabajo y la ministra de Capital Humano salen a pedir una conciliación obligatoria, donde obviamente la empresa la va a acatar y por 15 días se van a suspender esos despidos, pero hay un proceso que inició. De hecho, el propio ministerio lo tiene en sus carpetas desde el año 2024, cuando arrancaba las primeras leyes de la presidencia de Milei en agosto, ya demuestran que la empresa entró en el pedido de crisis y entró en este momento donde decía que no iba a poder sostener esa productividad, y no hay una sorpresa por parte del ministro, porque no hay plan, porque hay una apertura indiscriminada de las importaciones, porque hay una competencia muy difícil de llevar adelante. Y en ese marco, la industria nacional empieza a tener resquemores, como pasó en la primera ola durante la década del 70. Después tuvimos la ola de la década del 90, que termina en la crisis del 2001. Y como lo veníamos diciendo, la crónica de una muerte anunciada, el plan tiene un final totalmente inesperado para nadie. Porque estaba claro que las empresas iban a empezar a cerrar, como está pasando con el caso de FATE, y que atrás de esa caída, como hablábamos la semana pasada de los textiles, como el propio jefe de gabinete y ahora el presidente de FATE decía que hay un desprecio total de este gobierno por la industria nacional, empiezan a cerrar. Y atrás de esos cierres hay despidos, hay familias y hay personas que se están quedando sin trabajo, sin sustento, sin posibilidad de seguir viviendo en este país. Y ellos creen que la solución era esto:
era dejarnos con menos derechos, era que cada uno de nosotros no pudiera tampoco pelear en sus lugares de trabajo. Y empiezan que para que esta maniobra, para mostrar que ellos quieren acordar, que quieren discutir, meten estos artículos como el 44, donde se van de mambo, ¿no? Donde es como poner en una ley un capítulo que diga que sí, que si no venís a trabajar hay pena de muerte. Entonces, nada, nos dimos cuenta que era excesivo y ahora en realidad decimos que vamos a negociar y te dicen que van a sacar este artículo de la ley ahora que ingresen diputados, pero cuando hay solo un fin, es una maniobra política para que no discutamos todo el resto de los artículos que, como decía yo, cercenan la posibilidad de hacer asambleas en los lugares de trabajo, te quieren cobrar ahora las cajas de ahorro, no te van a poder depositar en las billeteras virtuales. O sea, la escena en general es extremadamente compleja, la ley no busca ningún consenso y tampoco está claro que le convenga a alguien más que a los poderes de turno, que a los que viven de la especulación. Entonces, sin lugar a dudas, era una idea provocadora, una idea de extremo, para que después deliberadamente ellos lo corran y nos cercenen la discusión, el debate, la real reforma que necesita nuestro sistema de trabajo y de prevención social, a decir, bueno, corrimos este artículo que claramente era abusivo. Eso no es improvisación, es claramente un método de este gobierno de hacernos discutir sobre lo superficial, sobre lo superfluo, para que no veamos el fondo, para que, en definitiva, las complicaciones, este modelo de tratar de incorporarnos al mundo, algo que ya hizo China hace 15, 20 años atrás, de entrar en las cadenas de valor internacionales a través de una mayor presión sobre los derechos de sus trabajadores, y ya llegamos tarde también a eso. Y ya hoy los mercados internacionales están atestados de productos chinos con un RIGI que fue mucho mejor que el nuestro. Entonces, esas son las discusiones que necesitan consenso, que necesitan de un Congreso que lo vaya llevando y pudiendo generar mejoras en la ley, que pueda convocar especialistas para ver las distintas aristas y que no se necesita un Congreso al modo escribanía, al modo kirchnerista, que lleve esta realidad a las apuradas y queriendo llevarse a todo el mundo puesto. Porque en definitiva, lo que fueron mostrando hasta los grandes premios Nobel de Economía es que lo que se necesitan son consensos, instituciones fuertes que garanticen también que estas transformaciones culturales puedan ser en el largo plazo, ¿no? Pero al mismo tiempo, mientras los tenemos al jefe de gabinete, lo tenemos a Caputo, podemos ver lo que pasa con Sturzenegger, que mientras te dice que vos no te podés quebrar jugando al fútbol o que no te podés tener un resfriado porque está bien que la empresa no se haga cargo, que el Estado te pague solamente el 50% del sueldo, para hacer algunos vínculos y algunos contratitos millonarios desde la Cancillería de la Nación, sí hay plata, ¿no? Para que la organización y la sociedad y la asociación para la cual la mujer de Sturzenegger es directiva, sí hay 1.000 millones de pesos para hacer capacitaciones en el idioma inglés, y por suerte esto está en la justicia, va a ser investigado, pero ahí es donde empezamos a ver la realidad del modelo. Donde dicen que no hay tiempo o no hay plata para poder financiar instituciones como universidades, como la salud pública, como el derecho al trabajo, pero sí hay para que Milei siga viajando por el mundo, porque es algo que no dejó de hacer. Esta semana va a tener 14 viajes, pero sí hay plata para que los amigos del poder sigan teniendo contratos y vínculos millonarios. Y ese claramente es el modelo, y donde lo tenemos ahora también a Caputo acá, que nos habla del modelo peruano. En el videíto que hay de TikTok, él ya nos planteaba cuál era el modo, porque los genios del crecimiento con o sin plata
Nos hablaron de Dinamarca, nos hablaron de Suiza y después nos quisieron llevar al modelo de Perú, ¿no? Y mostrar que el horizonte era ese modelo más cercano, donde teníamos esa vinculación. Y justamente es en Perú donde esta semana acaban de derrocar al presidente. No sé si efectivamente el ministro nos quiere decir algo, ¿no? Que el modelo sería sin Milei. Es un modelo donde ya pasaron en 8 años 8 presidentes. Entonces nos quieren llevar un modelo sin estabilidad política, donde la sociedad vive permanentemente fragmentada, y nos plantean que esto es la modernización, ¿no? La modernización para poder discutir el trabajo. Pero en definitiva, no hay modernización, sino que destruyen trabajo. No es modernización cerrar fábricas. No es modernización que si yo me enfermo voy a perder el salario. No es modernización que voy a importar todo y voy a destruir la producción nacional y en definitiva los puestos. Eso claramente no es modernización. Eso es desmantelamiento. Es destrucción de la capacidad instalada que tiene la Argentina, que hoy con los datos oficiales está en un 40%. Y lo más grave no es que no lo entienden, es que justamente lo tienen claro y lo entienden perfectamente. Y que aún así lo hacen igual. No les importa. Eso es un poco todo lo que vamos a estar discutiendo. ¿Cómo andan? ¿Todo Bueno, bien? ¿Cómo están en este ¿cómo están? miércoles?